Bienvenidos, queridos suscriptores. Soy Kenneth y me alegra recibirlos en el canal con un nuevo relato. La historia de hoy los va a atrapar desde el primer segundo. Pero antes de arrancar, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita. Es solo un clic y me ayuda un montón a seguir trayéndole historias. ¿Listos? Pónganse cómodos. Comenzamos. Llévate todo, ya que eres tan generoso. Solo deja el frasco de mostaza. Está vencido, y mamá no lo come. Espetó Paula con voz cortante, apoyada con un hombro en el marco de la puerta. Sergio se quedó paralizado. En una mano sostenía una bolsa de plástico que se tensaba bajo el peso de un salami curado. En la otra, sujetaba una caja de huevos. El refrigerador frente a él mostraba sus estantes de plástico completamente vacíos, como una joyería después de un robo. El hombre intentó poner cara de indignación moral, pero lo único que logró fue parpadear con torpeza. Paula, es que mamá está pasando un momento difícil. Solo cobra su pensión el día 10, comenzó con el discurso de siempre, colocando con cuidado en el fondo de la bolsa un paquete de mantequilla premium, esa misma que Paula había comprado hacía apenas una hora para sus medialunas del desayuno. Sergio, cada fin de semana le llevamos víveres a tu madre. Jamás nos ha ofrecido ni un vaso de agua, y tú le vas a llevar el sueldo entero por eso. La voz de Paula no temblaba. No había histeria ni drama. El sobre con el sueldo, grueso y bien visible, asomaba por el bolsillo del pecho de la chaqueta de Sergio. Ese dinero lo habían planeado guardar para la cuota inicial de su propio departamento, para por fin escapar de ese apartamento rentado con el parquet crujiente. Pero 30 minutos antes había llamado doña Graciela diciendo que la presión le subía con los precios del arroz, y el deber filial de Sergio se activó con la fuerza de un tsunami. Él no respondió. Se limitó a darse la vuelta, metió en la bolsa el trozo empezado de queso parmesano, se subió rápidamente la cremallera de la chaqueta hasta el mentón, como si se escudara de flechas invisibles, y se escurrió hacia el pasillo. El pestillo hizo clic. Sus pasos pesados se apagaron en la escalera. Paula no lloró sobre la almohada, ni se quedó mirando con angustia la fachada gris del edificio de enfrente. En su cabeza hizo una ecuación sencilla. El sueldo del marido se había ido en favor de una mujer que la consideraba sinceramente un error genético. Más, en la casa solo quedaban sal y una caja de bicarbonato. La respuesta era cristalina. Paula se giró sobre sus talones y fue al dormitorio. De debajo de la cama extrajo una maleta de plástico enorme de un fucsia encendido. Hay que decir que el primer mes de su matrimonio había sido una especie de prueba de supervivencia. Se casaron, alquilaron un apartamento normal, con leve olor a muebles viejos y tuberías que gemían con cada descarga del baño. Paula creyó entonces, con genuina convicción, que ahora eran un equipo que remaba en la misma dirección hacia el futuro brillante de la hipoteca. Pero la barca tenía un ancla enorme llamada doña Graciela. Cada viernes por la noche, el teléfono de Sergio emitía un pitido corto y autoritario. Llegaba la lista. No era una lista común del tipo pan, leche, papas. La señora tenía los gustos de un aristócrata venido a menos. El mensaje incluía cosas como requesón casero, pero no del supermercado de la esquina, sino del productor artesanal del pueblo de al lado, tomates rosados, con palito, café en grano, arábica 100%, tueste medio. Y ellos iban. El sábado por la mañana, cuando la gente normal duerme o hace panqueques, Sergio y Paula cargaban el viejo utilitario, llenaban el maletero hasta arriba y atravesaban la ciudad de punta a punta. El ritual de entrega siempre era idéntico. Subían al 5º piso sin ascensor. Sergio llamaba al timbre. Doña Graciela abría la puerta, miraba a Paula como si hubiera llegado a venderle suplementos dudosos y se daba vuelta en silencio. Ellos cargaban las bolsas hasta la cocina. La madre de Sergio desempacaba los víveres, guardándolos en su reluciente refrigerador. Otra vez me trajeron las hierbas marchitas. Hay que fijarse en lo que se compra, soltaba al aire, sin siquiera mirar a su hijo. Ellos se quedaban de pie en el pasillo, pegados al perchero como alumnos castigados. Paula hacía equilibrio de un pie al otro, sintiendo la garganta seca tras hora y media de viaje en el auto con el aire acondicionado roto. En la cocina de la suegra siempre hervía algo, emanando aromas de carne guisada. Sobre la mesa había a menudo una fuente con galletitas recién hechas, pero para ellos
Nada. Bueno, gracias por traer. Tengo la presión alta, me voy a recostar. Cierren bien la puerta al salir, que la cerradura traba era el veredicto de doña Graciela, y desaparecía en su cuarto. Sin una taza de té, sin un vaso de agua, sin un simple siéntense un momento a descansar, bajaban de vuelta al auto. Paula tragaba saliva. Sergio miraba la ruta con cara de concentración. No había ganas de hablar. De regreso, solían pararse en un kiosco al lado de la ruta y compraban algún panecillo sospechoso y un té frío en botella de plástico porque el estómago les rugía de hambre. Esto duró exactamente 4 semanas. Paula aguantó, achacándolo al periodo de adaptación, al carácter de la suegra, a lo que fuera, hasta que entró en juego la artillería financiera pesada. Hoy Sergio se había superado a sí mismo. No solo había llevado comida, había llevado el presupuesto familiar completo. La maleta se llenaba con rapidez. Paula desmontaba sus vestidos de los ganchos de forma metódica. Luego la mirada se posó en el robot aspiradora que dormía plácidamente en su base en el rincón. «No, amiguito, tú te vienes conmigo», murmuró, arrancando el cable del enchufe. El aspirador lo había comprado ella con sus ahorros propios. No pensaba dejarlo en un apartamento para el que pronto no habría con qué pagar. Llamaron a la puerta. Paula se sobresaltó, pero enseguida se rehízo. Abrió. En el umbral estaba la tía Carmen, la vecina del departamento de la izquierda, una mujer de proporciones imponentes, con el cabello teñido de un morado intenso. En las manos sostenía una sartén humeante con tortitas de requesón. Por debajo de su voluminosa bata asomaba el hocico de un Yorkshire Terrier de expresión perpetuamente furiosa llamado Arnold. «Paulita, ¿son tus tuberías que zumban otra vez o estás moviendo muebles?», preguntó la vecina, recorriendo con ojo clínico el recibidor semivacío. «Me voy», Carmen respondió Paula sin rodeos. «Mi marido decidió volverse filántropo y yo en este teatro del absurdo no compré boleto». La tía Carmen evaluó en un instante la magnitud de la tragedia, echó un vistazo a la percha vacía donde habitualmente colgaba la chaqueta de Sergio y asintió con convicción. A la casa de la mamá se fue corriendo con los donativos. Canción conocida. Mi primer marido también le llevaba todo a la ex, hasta que un día le tiré la maleta por la ventana. «No te preocupes, niña. Eres demasiado lista para quedarte aquí muerta de hambre. Toma las tortitas. Son sin azúcar, de harina de arroz. Y oye, si necesitas ayuda para cargar cosas, mi sobrino tiene una camioneta. Lo llamo». Ya me lo dijo Paula sin dudar un segundo. Tomó la sartén directamente de las manos de la tía Carmen, que todavía la sostenía. «Dile que en 1 hora esté aquí. Cobré el adelanto del trabajo esta mañana. Le pago sin problema». De vuelta en el cuarto, entró al sitio de avisos clasificados, fotografió el sillón gamer gigantesco de Sergio, ese trono de capitán de nave espacial, y lo publicó a la mitad del precio de mercado. En la descripción escribió: «Urgente. Retiro en mano, hoy». El teléfono comenzó a sonar con mensajes 3 minutos después. Un estudiante llamado Valentín estaba listo para pasar en 20 minutos. Perfecto. El dinero para el mudancero y para alquilar una habitación por unos días había aparecido de la nada. Mientras Valentín bufaba tratando de sacar el sillón monumental por el marco angosto de la puerta, Paula desenrollaba metódicamente las cortinas de sus rieles. Las cortinas las había mandado a hacer a medida. Dejar las ventanas peladas era una pequeña venganza, menor pero satisfactoria. Le dio el vuelto al estudiante, cerró la puerta con llave y fue a la cocina a desmontar el grifo con filtro de agua potable. ¿Para qué necesitaría Sergio agua limpia si se alimentaba del Espíritu Santo y la aprobación de su mamá? Mientras tanto, el utilitario de Sergio avanzaba entre los embotellamientos del sábado. Su estado de ánimo era extraño. Por un lado, el sobre en el bolsillo le calentaba el pecho con ese peso reconfortante que da sentirse buen hijo y proveedor. Por otro lado, le seguía apareciendo el rostro absolutamente tranquilo de Paula. Ella no había gritado, no había roto platos, no se había aferrado a sus pantalones. Eso lo perturbaba. Una mujer que no arma escándalo por el refrigerador vacío y el sueldo que se fue, claramente está planeando algo mucho más serio. Estacionó frente al viejo edificio de 5 pisos. Sacó las bolsas con esfuerzo, esas que se abultaban llenas de productos caros, y se arrastró escaleras arriba. La falta de aire lo martirizaba. En esos edificios nunca habían puesto ascensor por principio. La puerta estaba sin llave. Eso lo sorprendió.
Doña Graciela siempre cerraba con 3 vueltas, cadena y pasador, aterrada por los ladrones imaginarios que podrían querer robarle su colección de fuentes de cristal. Sergio empujó la puerta con el hombro y entró en la penumbra del pasillo angosto. La nariz captó al instante un aroma denso y rico de carne al horno con ajo, el peso de la repostería casera y una leve nota de tabaco de pipa caro. Tabaco. Sergio frunció el ceño. Su madre jamás había fumado. Dejó las bolsas que tintineaban con las botellas en el suelo y avanzó 2 pasos hacia la cocina. Desde detrás de la puerta entreabierta llegaban un masticar animado y el murmullo indistinto del televisor. La escena que se abrió ante sus ojos merecía el pincel de un maestro del hiperrealismo. En el centro de la pequeña cocina inundada por la luz amarilla de la lámpara estaba sentado Adrián, el hermano menor, el orgullo de la familia, el genio incomprendido, el cazador crónico de oportunidades y el desempleado por principio. Adrián había cumplido 32 años. En ese momento, su voluminoso torso estaba enfundado en una sudadera que Sergio había perdido hacía 6 meses. El hermano estaba sentado con las piernas bien abiertas, devorando como una excavadora un trozo enorme de lomo de cerdo bañado en salsa de arándanos. Frente a él, sobre la mesa, había toda una batería de platos: empanadas doradas rellenas de repollo, jamón curado en lonjas generosas, una pequeña fuente con frutos secos exóticos y un cartón de 1 litro de jugo de cereza premium, del que sobresalía un sorbete. Adrián sorbía el jugo ruidosamente mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su celular de último modelo. Junto a la cocina, con el delantal recogido, trajinaba doña Graciela, sacando del horno una nueva tanda de profiteroles calientes. En su rostro, habitualmente parecido a una máscara de yeso del sufrimiento eterno, brillaba una sonrisa melosa, casi sagrada. «Come, Adriancito, come, que hay que alimentar ese cerebro tuyo. Tienes proyectos muy importantes que se te están complicando». «Puro estrés», pobrecito, arrullaba la madre, acercándole la fuente con la repostería. Sergio se quedó paralizado en el umbral. Las bolsas que había dejado en el pasillo le parecieron de repente increíblemente pesadas, como si estuvieran llenas de ladrillos y no de salchichas artesanales. «¡Uy!». Llegó el gordito, masticó Adrián sin despegar la vista de la pantalla, sacó el sorbete de la boca y le hizo un gesto a su hermano con media empanada. «Buenas. ¿Por qué te quedas parado como pordiosero en la puerta? Entra. No hagas corriente de aire». Doña Graciela se dio vuelta. La sonrisa se borró de su cara al instante, cediendo paso al fastidio profesional con el que se recibe a un plomero que llega tarde. Se secó las manos en el repasador, limpió una miga invisible de la mesada impecable y dijo con sequedad: «Ah, llegaste. Pon los víveres en la mesa, la plata en el aparador y lárgate de una vez. No estorbes. Adrián vino a verme. Que descanse. Tiene los nervios muy delicados. Y los zapatos ahí nomás, no me ensucies el piso limpio». En esa frase estaba todo. Sergio miró la mesa llena de manjares, luego las comisuras grasas de Adrián, y recordó su propio refrigerador absolutamente vacío, el triste frasco de mostaza vencida, el rostro frío y sereno de Paula que no se había dignado a discutir con él. Recordó cómo él y Paula se habían comido unos pancitos resecos en la ruta, tragando saliva ante los aromas que llegaban de esa misma cocina. Algo se quebró en su interior con un chasquido definitivo, como un resorte viejo que por fin cede y sale disparado. La plata en el aparador. La voz de Sergio sonó extraña, apagada. Sacó lentamente el sobre del bolsillo. Lo giró entre los dedos. ¿Y a dónde más? «Ya sabes que tengo la vista mal. Me confundo con esas transferencias del celular», respondió doña Graciela con indiferencia, ya de espaldas, mirando de nuevo el horno, sin el menor interés en su hijo mayor. Adrián sorbió ruidosamente los últimos restos de jugo de cereza hasta que el cartón se aplastó con un chasquido desagradable. «Oye, Sergio, ¿trajiste el salmón ahumado? Mamá dijo que tenías que traer. Quiero hacer unos sándwiches». Llegó desde la cocina el barítono caprichoso de Adrián. Sergio enderezó los hombros. Con movimientos lentos y muy deliberados, guardó el sobre con el fajo de billetes de vuelta en el bolsillo interior de su chaqueta y cerró la cremallera hasta arriba. Luego se agachó, tomó las 2 bolsas enormes por las asas y las levantó del suelo. Los músculos de los brazos se tensaron. Al escuchar el crujido del plástico, doña Graciela asomó la cabeza al pasillo. Al ver a su hijo de pie, junto a la puerta de entrada, cargado con todos los víveres, levantó las cejas con incredulidad. «¿A dónde te llevas eso? Ponlo en su sitio ahora mismo».
¿Te volviste loco con esa mujercita que tienes?, espetó. Sergio la miró. La miró no con los ojos del hijo obediente de siempre, sino con la mirada de un hombre que acaba de entender que lo han estado engañando con toda premeditación. «Buen provecho, doña Graciela. Que Adrián no se atragante», respondió Sergio con un tono uniforme, casi helado. Se dio vuelta, empujó la puerta con la espalda y salió al rellano. «Sinvergüenza, nunca más te doy un peso», llegó el solo de soprano materno desde el fondo del pasillo. Pero la pesada puerta se cerró de golpe, separándolo de ese espectáculo para siempre. Sergio bajó las escaleras corriendo como si lo persiguiera una manada de lobos hambrientos. Lanzó las bolsas al maletero, cerró la tapa con tal fuerza que el auto respondió con la alarma. El chirrido de los neumáticos en el asfalto fue el acompañamiento perfecto para su estado interior. Ahora solo había un pensamiento golpeándole la cabeza. Paula, el refrigerador vacío, esa voz tranquila que no prometía nada bueno. Con eso en mente, el utilitario volaba por la ciudad, con la aguja del velocímetro escondiéndose detrás de la marca roja. Al pasar junto a un puesto de flores pegado a una parada de autobús, pisó los frenos de golpe, salió del auto casi tumbando a un señor mayor y se metió de un salto en el puestito húmedo que olía a tierra y crisantemos. El más grande, el más frondoso, que no quepa por la puerta, le ordenó a la florista jovencita, que se quedó sin palabras. 3 minutos después, metía a presión en el asiento trasero un ramo absurdo y enorme de hortensias azules de casi 1 metro, envueltas en papel craft. El ramo ocupaba la mitad del habitáculo y de vez en cuando le tapaba la cara, bloqueándole el espejo retrovisor, el patio del edificio conocido. Sergio subió al 3er piso saltando los escalones de 2 en 2. En las manos, las bolsas. Bajo el brazo, la catarata gigante de flores azules. El aliento entrecortado, el corazón latiendo en algún punto de la garganta, y encontró la puerta entreabierta. En el pasillo había un hombre fornido con un overol sucio desmontando metódicamente el router de sus cables. «Oye, ¿quién eres tú?», bramó Sergio, soltando la bolsa de víveres. El salami golpeó el suelo con un ruido sordo. Del interior del departamento surgió Paula, en jeans y remera blanca, con el cabello recogido en un moño descuidado. Lucía de una eficiencia irritante, organizada y serena. Detrás de ella se abría el rincón vacío donde antes se erguía orgulloso el trono gamer de Sergio. «Es el tío Víctor, sobrino de la tía Carmen. Está cargando mis cosas al furgón», explicó la esposa con tono frío y tranquilo. «¿Y tú para qué volviste? ¿A mamá le faltó mostaza?». Su mirada se deslizó sin prisa sobre el marido jadeante, sobre el ridículo ramo de hortensias que apretaba como si fuera un salvavidas, y sobre las bolsas llenas en el suelo. Sergio lanzó las flores sobre el mueble del recibidor. El ramo se tambaleó peligrosamente, pero aguantó. El hombre abrió la chaqueta con dedos temblorosos, sacó el sobre con el dinero y lo depositó sobre la cómoda frente a Paula, de golpe, como quien tira una carta de triunfo. «Todo, hasta el último centavo», dijo con voz ahogada, intentando recuperar el aliento. «Y los víveres también, tu queso y la mantequilla para las medialunas». El tío Víctor tosió con discreción, enrolló los cables del router en el codo y se escabulló hacia la salida rozando la pared. «Ustedes, los jóvenes, arréglense solos. Yo bajo a fumar un rato. Si necesitan algo me avisan», murmuró y cerró la puerta con delicadeza. Paula cruzó los brazos sobre el pecho. No se abalanzó a abrazar a su marido. No se puso a contar los billetes del sobre. Lo miró un momento, luego levantó los ojos hacia Sergio. Su mirada era quirúrgica. «Cuéntame», pero corto y al punto, sin digresiones líricas sobre la dura vida de los jubilados. Sergio tragó el nudo en la garganta. «Llegué, quería entregar todo. Abro la puerta y encuentro a Adrián comiéndose un cerdo entero. La mesa, servida como para una boda. Y mamá, desde el umbral, me dice: «Pon la plata en el aparador, los víveres en la mesa y lárgate, que Adrián necesita descansar». Cayó con la cabeza gacha. En esa confesión cabía toda la amargura de las ilusiones derrumbadas. «¿Entiendes, Paula? Yo estaba ahí parado y me imaginé a nosotros dos en el auto engullendo pancitos secos mientras Adrián tomaba su jugo de cereza. Agarré todo, me di vuelta y me fui». Paula se acercó despacio al mueble, tomó el sobre, echó un vistazo al grifo desatornillado de la cocina, al rincón vacío sin el sillón de computadora, a la maleta fucsia cargada hasta arriba con sus cosas. Luego miró a Sergio.
Él parecía un perro apaleado, pero con la vista recién despejada. El plan que había construido con tanta precisión en su cabeza durante la última hora requería un ajuste. Quedarse con la victoria a costa de un matrimonio destruido, cuando el adversario había naufragado tan espectacularmente en su propia avaricia y comodidad, no tenía ningún sentido. Paula quería resultados concretos y control total sobre la situación. No lo sermoneó. No hizo ademanes teatrales ni lo sepultó en reproches. Simplemente enunció el ultimátum con firmeza y claridad. Entonces, ciudadano recién iluminado Paula metió el sobre en el bolsillo trasero de sus jeans. Las reglas cambian a partir de este segundo. Primero, tu sueldo completo se transfiere a una cuenta a la que solo tengo acceso yo. Ningún regalo del fondo familiar sin mi autorización. Segundo, y esto es importante, se acabaron las visitas a tu mamá los sábados. Si quieres verla, vas solo, con las manos vacías o con un paquete de galletas. Si tanto quiere verte, que ella ponga el agua a calentar para el té. ¿Quedó claro? Sergio asentía convulsivamente, atrapando cada palabra. Sentía que estaba en el borde de un precipicio y Paula sostenía la cuerda de seguridad. Tercero siguió Paula, marcando cada sílaba. Tu sillón se lo vendí al muchacho hace media hora. La plata va para el mudancero como compensación por haberlo llamado. Te sientas en la silla de la cocina hasta que ahorremos para un sofá de verdad en nuestro propio departamento. ¿Preguntas? ¿Objeciones? ¿Comentarios? Ninguna objeción, exhaló él. Luego, casi en un susurro cómico, añadió: el sillón era horrible, ¿verdad? Paula lo examinó durante unos 10 segundos más con su mirada radiológica de marca registrada, buscando la más mínima señal de falsedad. No encontró ninguna. El tipo se había roto de verdad contra el aparador de su mamá. Soltó un suspiro largo, se dio vuelta y fue hacia la cocina. Trae los víveres adentro, proveedor. Y vuelve a atornillar el grifo del agua, que tengo sed. Sergio agarró las bolsas con el entusiasmo de quien recibe lingotes de oro y se fue detrás de ella. 15 minutos después, el tío Víctor recibía su pago generoso por la llamada cancelada, gruñía satisfecho y se retiraba hacia su furgoneta. El grifo volvía a dar agua sin problemas. Sergio, en silencio y con un fervor casi penitente, cortaba los tomates rosados en gajos generosos, los salaba con sal gruesa y los rociaba con un chorro del aceite bueno que había sobrevivido al éxodo. Paula estaba sentada en el alféizar de la ventana, moviendo el pie con despreocupación, mirando cómo el refrigerador volvía a llenarse de vida concreta y alimenticia. En el centro de la pequeña mesa de la cocina, el ramo disparatado de hortensias azules se erigía con absurda majestuosidad, añadiendo al ambiente una nota involuntaria de comedia. El celular de Sergio, apoyado en la mesada, comenzó a vibrar con llamadas largas e histéricas. En la pantalla apareció la foto de doña Graciela, tomada en el viejo campo. Sergio se detuvo con el cuchillo en la mano. Paula arqueó una ceja con gesto interrogador, sin dejar de masticar su tajada de jamón curado. El hombre miró la pantalla, luego miró a su esposa. Lentamente, se limpió las manos en el repasador, tomó el celular, encontró con el pulgar el botón de rechazar llamada, y lo presionó. Paula dio un mordisco generoso al queso, y por primera vez en ese día largo y extraño, sonrió de verdad, con ganas, de oreja a oreja. La pregunta quedó respondida de forma definitiva, y a su favor. Si esta historia te hizo pensar en cuántas veces aguantamos más de lo que deberíamos por miedo a lastimar a alguien que, en el fondo, no nos lo devuelve, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Paula? Y en el lugar de Sergio, ¿habrías esperado más tiempo o también habrías hecho las maletas? Me encanta leer sus experiencias. No olviden dejar su like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún relato. Hasta la próxima.